Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. Hola a todos, hoy es miércoles 20 de noviembre, esto es Hablando con Rilo, con la producción de Jennifer Montilla, y en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, tenemos un invitado muy importante que realmente estoy seguro que vamos a tratar temas de gran interés para todos, en particular para los venezolanos. Bien, y es Eduardo Vitar. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, hermano, gracias por la invitación. Bueno, Eduardo, justamente veníamos hablando previo a comenzar el programa de muchas cosas que vienen pasando en Latinoamérica y en Venezuela particularmente. Sin embargo, primero quiero que hablemos sobre ti, que te presentes, que nos digas quién es Eduardo Vitar, qué estudiaste, a qué te dedicas y en qué te vienes desarrollando y desenvolviendo en los últimos 15 años. Sí. Bueno, primero que nada, soy una persona común y corriente. En Venezuela, desde que entré a la universidad, básicamente mis primeros años, ya en primera semana, ya estaba combatiendo el régimen chavista en las calles. Fue muy difícil para mí porque apenas entrando en mi carrera de ingeniería mecánica en la UDO, comencé a recibir golpizas, comencé a ser atacado sin haberme involucrado en la política, simplemente por diferencias en el deporte inclusive. Estábamos haciendo deporte, hubo una diferencia y ahí surgió el tema de un ataque. Me golpearon alrededor de 30 personas. En ese momento mis compañeros fueron maniatados prácticamente para que no me defendiera. Y ahí entendí que había un grupo en la universidad llamado Los Mano Negras, que era una derivada de lo que son los Tupamaros. Todo el mundo conoce a los Tupamaros en Venezuela. Y bueno, ahí comienza mi historia política porque mi padre me dice que me tengo que retirar de la universidad porque primera semana ya me estaba metiendo en líos. Y le digo, padre, no fue mi culpa, yo estaba en un juego de béisbol y me pasó esto. Y me dice, bueno, te inscribes mañana en la privada. Yo dije, no me voy a salir de la universidad, mañana voy a la universidad. Tenía las costillas prácticamente fracturadas, quebradas, las tenía, mi rostro estaba totalmente quebrado, tenía un diente prácticamente afuera. Todo el rostro partido, me quebré, todavía tengo problemas con la nariz porque me quebraron la nariz con cadenas amarradas en las manos, me daban golpes con cadenas en las manos y prácticamente no sé cómo salí ese día de ahí, creo que es asunto de Dios realmente porque era para haber prácticamente perdido hasta la visión, perdí por unos segundos. Y bueno, llegué a mi casa, al otro día dije, bueno, voy a la universidad, fui a la universidad y todo el mundo estaba sabiendo esto porque había corrido la noticia por Facebook, por varios lugares. Por WhatsApp, por varias cosas, ¿no? que de comunicación. Y realmente a partir de ahí comienza la historia porque me llaman para ser parte de una plancha estudiantil en contra del chavismo, en contra de la oposición en la universidad, la oposición tradicional que hacía parte de las planchas tradicionales. Y bueno, voy a la elección y gano la elección. O sea, gano la primera elección en la universidad como consejero universitario. Y a partir de ahí comienza todo este tema político conmigo y viene también en paralelo el cierre de Radio Caracas Televisión y digo, bueno, esta es una oportunidad también para exponer nuestro pensamiento, nuestras ideas y fuimos con toda, organicé prácticamente en la Universidad Oriente con mis compañeros en aquel momento y ahí nos fuimos a la calle y ahí no paramos, todos los años veía una cosa diferente, vino después del cierre de Radio Caracas Televisión, vino la Copa América, recuerdo, que nos pusimos de acuerdo en varios estados del país para sabotear la Copa América porque entendíamos que no estábamos para juegos de fútbol. Estoy hablando del año 2007-2008. Entonces mira el grado de conciencia que teníamos como jóvenes, que hablábamos en el salón de clase de que Venezuela iba a ser la próxima Cuba y nuestros propios compañeros de clase decían que estábamos locos, que estábamos desfasados, que Venezuela no era una isla. Entonces cuando esto nos pasó, se suscitaron muchas cosas como la elección para el 2007-2008 de la reforma constitucional. Los partidos políticos no nos apoyaron para montar la defensa de las mesas electorales. Dijeron no, tenemos que ignorar eso porque está dentro de la enmienda constitucional, está la reelección indefinida y nos conviene a todos. Y nos dieron esa línea de que no nos involucráramos y que dejáramos que el régimen ganara la elección porque estaba la reelección indefinida y a nosotros como jóvenes nos convenía porque a los que querían ser alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, les iba a convenir ser reelectos indefinidamente. Pero yo decía, pero ¿cómo vamos a aceptar esto? Porque
De contrabando nos están metiendo una que para ustedes puede ser favorable, pero les están metiendo 200 que pueden ser contrarias, que son contrarias al país. Entonces, básicamente de ahí comienza mi pugna con los partidos políticos tradicionales que me ven como una ficha tóxica, como una figura radical, extremista, que no tolera el consenso, que no tolera este tipo de cosas. Y comienzo a abrirme camino aparte, fuera de los partidos políticos. Desde el año 2007 en adelante no pertenecía a partidos políticos. Me llamaban muchísimo para participar en temas de elecciones. No me metí en tema electoral hasta creo que el año 2011 comienzan a llamarme más fuerte porque ya teníamos un grupo muy grande. Y entre el año 2011, 2012, 2013 nos involucran con la campaña de Enrique Capriles para la elección presidencial. Y nosotros llegamos a marcar vamos a decirle así, unos puntos claves. Es decir, nosotros vamos a participar de esto, pero nosotros no vamos a participar ni cuidando mesas, ni buscando votos, ni haciendo nada que tenga que ver con eso. Nuestra área va a ser meternos en los barrios, meternos en los pueblos, meternos a hacer inteligencia en las localidades más importantes para construir una resistencia. Una resistencia que el día de la elección se roba la elección y nosotros vamos a estar de tú a tú con el chavismo, cayéndonos no solamente a piedra, sino de tú a tú también organizando lo que organizó el chavismo como los colectivos. Bueno, tenemos que tener de este lado unos colectivos nuestros, porque cómo defendemos a nuestra gente que está en las manifestaciones, 1 millón de personas que son avaliadas, que son asesinadas y no tenemos quien las defienda. Entonces esa era mi narrativa, esa era mi visión dentro de esta organización de jóvenes. Y bueno, cuando prácticamente esta gente nos traiciona, porque teníamos un acuerdo, eso hay que decirlo, había un acuerdo que se decía que se ganaba aún perdiendo. Es decir, había un acuerdo, Capriles, si tú ganas la elección, tú defiendes la elección. Y si te roban la elección, tú sales diciendo que ganaste la elección. No importa, porque por X, Y, Z, nosotros somos mayoría. O sea, no es posible que un país que está condenado a la miseria, que lo están tratando de esta forma, nos sigan imponiendo que nos ganan unas elecciones la minoría. Entonces, estamos sufriendo prácticamente una tiranía electoral donde nos imponen que las minorías se colocan por encima de las mayorías y eso no tenemos que seguir aceptando. Entonces, a partir de ahí, cuando venden la elección, yo me quedo en la calle, perdí prácticamente todo porque pasé más de 6 meses sin poder ver a mi familia. Nos meten órdenes de captura a muchos de nosotros. Capriles muy tranquilo en su casa, toda la dirigencia política muy tranquila y nosotros perseguidos por haber confrontado todo esto en las calles de manera frontal. Dijimos, no nos vamos de las calles, vamos a quedarnos. Pero la conducción política siempre domina porque tienen la plata, porque tienen los medios. Entonces logra disuadir y logra contrarrestar el fenómeno de convulsión social y hacer que la gente vuelva a casa, porque dice, bueno, no hay posibilidad porque el líder está diciendo que nos vayamos, vámonos, no hay nada que hacer. Y al final quedamos desprotegidos los que no tenemos esa conducción ni esa vocería en mano, ¿no? En los medios. Entonces, bueno, me pasó mucho eso y a partir de ahí me radicalizó aún más de lo que ya era. En el año 2007 ya era una persona que estábamos haciendo puentes con Otpor. No sé si conoces Otpor. Otpor es un movimiento que nació en Serbia en aquellos años 2000, 2005, que derribaron al tirano en aquel lugar y empezamos a copiar estas ideas. Copiamos la teoría política de Gene Sharp. Gene Sharp es un teórico que habla de la lucha no violenta para aplicar más de 190 métodos de lucha no violenta en Venezuela. Mandamos a un compañero a Serbia, hicimos los cursos en esa época, 2007. Trajimos esos cursos a Venezuela y comenzamos con grupos de 20, 30, 50, 100 personas a dar foros pequeños, cerrados, muy selectos, con células de resistencia en unos 7 estados de Venezuela. No era una cuestión masiva, era una cuestión netamente de formación para crear cuadros estratégicos en función de crear cuadros de avivamientos en la resistencia. Entonces, una vez que nosotros hicimos esto, logramos hacer crecer nuestros grupos con células y solamente levantando el teléfono colapsábamos 5, 3, 4, 5 estados del país, 7 estados del país, solamente con una llamada telefónica diciendo mañana tenemos que cerrar los puentes, mañana tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tomen la fotografía, tomen los videos y vamos a publicar esto en redes sociales. A partir de ahí la gente veía que se encendía en fuego un puente, se quemaba un vehículo de un chavista, se hacía esto, se hacía aquello, y la gente decía, se prendió el lío, vamos a la calle. Lo mismo hacíamos en paralelo en la universidad. Mientras estábamos haciendo esto en la calle, hacíamos esto en la universidad. Esta estrategia nos funcionó bien por mucho tiempo.
hasta que percibimos que éramos traicionados, que esto no iba a tener éxito porque de alguna manera no teníamos la conducción política ni la conducción mediática. En el año 2014 lo reeditamos, dijimos, bueno, tenemos algunas cosas a diferencia de lo que hicimos en años anteriores, vamos a intentarlo de nuevo. Pero esto sí, sin validar actores políticos. Primer actor político que aparezca le vamos a caer a golpe. Primer actor político que aparezca lo vamos a destruir políticamente y mediáticamente. Y por eso es que muchos jóvenes me odian, muchos jóvenes que provienen de Voluntad Popular, muchos jóvenes que provienen de AD, de Primero Justicia, porque yo, en mi estado principalmente, cuando ellos llegaban a nuestras manifestaciones, donde muchos de nosotros llegábamos encapuchados, porque teníamos que cuidarnos, yo casi nunca usé capuchas, casi nunca usé máscara. Casi siempre decían, llegó el grupo de Eduardo Bittar. Casi siempre, ¿no? Entonces ellos tenían rabia porque era un grupo muy grande, 300, 400 personas que llegábamos a las manifestaciones trancando las vías, trancando los puentes, para evitar que los grupos represivos o que los colectivos llegaran a ese punto a atacar a la gente. Lo hacíamos por protección. Entonces, básicamente, en todo este escenario, yo me subía a los camiones a decir que no queríamos la franela de los partidos, que no queríamos las banderas de los partidos, que esto no era una protesta pro elección, que esto no era para defender políticos, que esto era por la libertad. Entonces la rabia en contra de mí, viene de ahí. Viene porque los confronté siempre en el tema identitario, en el tema ideológico y en el tema de los colores. Nuestra bandera es la tricolor, nuestra bandera es el tricolor nacional, nuestra bandera nacional, nuestro principio es libertad o nada, no aceptamos ningún tipo de pactos, de acuerdos, de diálogos con el chavismo, mucho menos elecciones. Entonces ese es un resumen de nuestra historia en el combate, que fueron 10 años de combate en la calle. El combate más fuerte para nosotros fue el año 2017, donde dijimos, bueno, nos volvieron a traicionar en el año 2014, donde apareció María Corina, Leopoldo López y Ledesma, con aquella idea de la salida. Nada tenía que ver lo que estábamos haciendo en la calle a partir del 12 de febrero con la salida. La salida se la inventaron ellos para apropiarse de nuestra protesta. Entonces, una vez que llegaron al mes de julio, torpedeándonos toda la protesta, empezó María Corina, en medio de las protestas, a hablar de una constituyente. Imagínense eso. Nos habían matado más de 50 jóvenes en las calles con tiros en la cabeza, en el corazón, en el pecho, boquetes abiertos en los estómagos, presos, torturados, y María Corina y Leopoldo recogiendo firmas para una constituyente. Hablando de congresos ciudadanos. ¿Qué querían hacer ellos con eso? Disuadir la protesta, minimizar la violencia que estaba ocurriendo en las calles. Hablaban de que éramos unos extremistas, de que éramos unos fascistas. Entonces, ¿este es el discurso de quién? De la izquierda. Entonces, si ellos se mantienen con este discurso y además iban a las manifestaciones, como el diputado Armando Armas, por ejemplo, que tomaba un megáfono y decían, oigan, donde vean a Eduardo Bittar y a los compañeros de Eduardo Bittar, los capturan y los entregamos al SEBIN, porque son unos rebeldes, porque son unos violentos y hay que entregarlos a la autoridad. ¿Cuál autoridad? Si estamos confrontando al sistema y entendemos que es un sistema que no acatamos órdenes, que no acatamos instituciones, ¿cómo es que esta oposición nos dice a la gente, le dice a la gente que tienen que capturarme y entregarme a las instituciones? Entonces, estas órdenes de capturas que yo tengo no solamente vienen por parte del chavismo, vienen por una delación por parte de la oposición, porque la oposición es esa, la que se comporta de manera complaciente, que convive, que colabora con lo que el chavismo necesita ser avalado, reconocido como político, y ellos cumplen con esa misión. Ellos, la oposición, la oposición en Venezuela ha hecho un trabajo de validar y consolidar lo que sería la dictadura y el poder que se le otorga a Nicolás Maduro y a su gente. Eduardo, desde el 2007 me dices, incluso antes, que ya venías con esa percepción de que Venezuela venía por mal camino y naturalmente no te equivocaste, pero quiero que me cuentes un poco qué te daba a entender eso, porque sí, en mis vagos recuerdo que Venezuela fue de alguna manera invadida por cubanos, sí, que ya empezaban a pasar cosas
con los cambios que hacía Chávez, que Chávez, después de haber dicho que iba a abrir el mercado, que iba a apoyar a la empresa privada, empezó a todo lo contrario, a afectar a los privados, a afectar la propiedad privada. Y no solo eso, sino que propuso esto de la reelección indefinida, que desde mi punto de vista, yo incluso siendo una persona muy joven, decía, reelección indefinida es igual a dictadura. Sí. Bueno, realmente hubo varios elementos, ¿no? Uno importantísimo es el elemento familiar. Que en mi familia hubo peleas con tíos, con primos, que llegaban a mi casa a joder a mi familia. Es decir, decían, Chávez el hombre. Mi padre y mi madre decían, es un comunista, está infiltrado en las Fuerzas Armadas, va a joder este país. Entonces yo con 7 años, desde los 5 años escuchando esto, ¿ok? 7 años escuchando esto, 9 años escuchando esto, y cuando me toca percibirlo en clases, en la secundaria, en premilitar, cuando ya empecé a ver premilitar en la secundaria, los profesores atacando a mi padre, porque mi padre fue director de educación del estado de Anzoátegui. Y mi padre es profesor de matemática y de física. Mi padre siempre mantuvo una postura anticomunista total y siempre hablaba de esta postura, pero mi padre también hablaba de la corrupción de los partidos, de COPEI, de ADEI, de todo esto, aún cuando estaba inmerso en ese sistema porque no había más nada. Y de alguna manera siempre escuchaba a mi padre decir, estos ADECO y estos copellanos son unos hijos de puta, y me disculpas la palabra, siempre repetía eso en casa. Porque hacen esto, porque hacen aquello, porque la corrupción, porque le dieron un cargo a aquel, porque le repartieron una cuota a aquel y no está avalado, no tiene la ficha limpia o no tiene ¿cómo se dice? No tiene el aval para poder tener el cargo. No cumple los requisitos. No pasó la prueba, no hizo aquello, pero el partido se lo daba. Pero cuando yo entro a la universidad, yo lo vivo en carne propia. Yo soy electo consejero universitario y yo tenía un par. Éramos 2 consejeros. El otro consejero era de Acción Democrática. Esto es una anécdota que yo poco le he contado. Creo que no la he contado así abiertamente. Tenía un par en la consejería que era de Acción Democrática. Mi movimiento era independiente, no era de partidos políticos. Y este joven iba a los consejos y tú lo veías y era una persona que lo veías y decías, este tipo es muy deleznable. O sea, por la forma del comportamiento, la forma de hablar, era muy... ¿cómo se le puede poner un calificativo a esto? Era repulsivo, realmente. El comportamiento de él era repulsivo. Llegaba con carpetas a los consejos universitarios. Hablarle a las autoridades que tenían que aprobarle esto. Apruébenme esta materia, apruébenme aquí este traslado, apruébenme este cambio de carrera, apruébenme, este es una persona que quiere entrar a la universidad y hay que aprobarle el cupo. Yo empiezo a investigar a esta gente. Y digo, bueno, dame acá. Agarré una lupa, le dije a la secretaria un día, dame una lupa. Agarro una lupa y le meto la lupa a una de las firmas de los documentos y le digo, esta firma está escaneada. Esta firma no es firma de las autoridades, de la parte de las notas y el certificado. No tiene nada que ver con las autoridades. Esto está escaneado. Me empezó a hacer señas de que no dijera nada. Y una de las cosas que él trataba de hacer era poner a una persona a cursar 3 materias de matemática en paralelo. Es decir, matemática 1, matemática 2 y matemática 3 en paralelo sin tener los credenciales para hacer eso. Entonces, este tipo de cosas yo la comencé a vivir. Comencé a vivir, por ejemplo, temas de cobrar por esto. Estas personas cobraban los cupos a personas que querían estudiar medicina. Era casi imposible conseguir un cupo para estudiar medicina en la Universidad de Oriente. Y esta persona cobraba muchísimo dinero por eso. Y me declaré la guerra a este tipo de personajes. Y es aquí donde comienza a expandirse esa gran diferencia entre lo que somos nosotros y lo que son ellos. Y la gente me comenzó a respetar porque yo comencé a hablar de esto en la universidad. Estos son los corruptos, son los vendecupos. Mi guerra fue esa en la universidad. Estos son los que no ven las materias y se las pasan. O sea, una cantidad de cosas que venían haciendo. Como por ejemplo Ricardo Sánchez, como toda esta gente que es graduada y nunca entró a clases. Entonces yo puedo decir, mira, yo cursé una carrera en la Universidad de Oriente, cursé ingeniería mecánica, y a mí los criminales no me dejaron graduar, no me dejaban entrar a ver las materias.
Y por eso yo no le iba a decir a un profesor, páseme la materia. Entonces, a mí los profesores me llamaban y me decían, oye, Eduardo, prepárate en tu casa, aquí están las clases, esto es lo que se dio, estudia y ven a presentar. Muchas veces hacía eso. Unas veces pasaba, otras veces no. Entonces, el tema de la corrupción es un elemento que trasciende el chavismo, porque además el chavismo es una consecuencia de lo anterior. O sea, el chavismo nació con Acción Democrática y COPEI. Mira, hay un dicho que dice, que es lamentable, pero dice así, que cada quien tiene lo que se merece. Y Venezuela, lamentablemente, sembró esto, porque esto que me estás contando de la corrupción individual Sí. no es obligada por ningún gobierno. Sí, sí. La corrupción individual es por tu propia Cultura. esencia, por tus propios valores. Y esto pasa en Venezuela en todos los aspectos, en todos los sentidos, en todas las áreas. El que está en un puesto, si tiene la oportunidad de hacer un poco de dinero, haciendo que sea difícil acceder a lo que a lo que él brinda, y entonces que él te da una facilidad a un costo, entonces lo hace. Sí. Y eso es algo que ha venido destruyendo a Venezuela desde adentro, justamente previo al chavismo, Sí. y es justamente la decadencia de valores en el individuo lo que empezó a destruir a Venezuela y que terminó como consecuencia con un gobierno como el de Chávez, que vino, bueno, ya a hacer de las suyas, y justamente como alimentó eso, porque me acuerdo Chávez en algunos momentos diciéndole a la gente, si tienes hambre, sal a robar. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando un líder, adicional a que ya la gente tiene un nivel de maldad y de bajos valores, un líder viene y te dice que está bien robar, que está bien ser corrupto, que está bien avivarse? ¿Y qué hizo? Consiguió lo peor de cada persona. Y lo peor de cada persona se hizo ver mucho más en un país en crisis económica y social. Bueno, yo siempre he dicho que los pueblos son, o las civilizaciones son, lo que su referente es. ¿Okay? Eso es principal. Y aquí vamos al tema cultural. Venezuela tiene un problema cultural no en las últimas 2 décadas. Es un problema cultural de décadas. No es de ahora. Es existencial. Entonces, podemos irnos 200 años atrás y lo vamos a conseguir. Podemos irnos 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás, y lo vamos a conseguir. Quizá no en el mismo grado de hoy, pero existía. ¿Okay? Entonces, como te lo decía, el chavismo, lo que significa la cultura chavista, que es esa cultura de la que estamos hablando. O sea, que esto que estamos hablando del vivo, de esta persona malvada, que quiere sacarle provecho a todo, que se comporta de forma grotesca, que se comporta de forma deleznable, se dice que el chavismo es anterior, o sea, esto es anterior al chavismo. O sea, y podemos decir que inclusive hay un chavismo antes del chavismo, que es Acción Democrática y COPEI. Fíjate ¿Okay? que yo hay algo que nunca entiendo, y yo desde pequeño lo veía, y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un hombre que salió de prisión y que su eslogan de campaña es hacer un golpe, y que fue previamente un golpista, ¿cómo es posible que el pueblo venezolano le dio su primera elección? Porque el pueblo venezolano la primera se la dio. Sí. Bueno, mira, te decía que los pueblos son lo que su referente es, ¿okay? Y en medio de vacíos, en medio de frustraciones, en medio de decepciones, lo que está siempre termina imponiéndonos el nuevo Mesías. En este caso, Acción Democrática y COPEI, en su debacle, en su destrucción, en su desmoronamiento, porque había un deterioro institucional, había una corrupción terrible en Venezuela, se habían robado el dinero de los bancos, habían hecho de todo en Venezuela. La gente odiaba a Acción Democrática y a COPEI, y al MAS, y al PCB, y al Partido Comunista de Venezuela, y al MIR, y al MEP, a todos esos partidos zurdos eran odiados en Venezuela. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron que un tipo se trasladara de un cuartel militar desde Maracay y fuera hasta la capital en un tanque, en unos autobuses, para meterse en el Palacio Presidencial y decirle al país, por ahora los objetivos no han sido alcanzados.
Porque si esto no hubiese sido adrede, si esto no hubiese sido un show, un teatro creado desde las bases de los partidos, Chávez estuviera muerto el día que asaltó el Palacio. Si esto no hubiese sido creado por el sistema partidista venezolano para vender a la gente un vengador, crearle un vengador a la gente, Hugo Chávez no hubiese aparecido en televisión. Hugo Chávez hubiese sido llevado a un convoy, a un tanque, a un blindado, y lo hubiesen metido allá en el lugar más recóndito de una base militar. No sale más de ahí. Nadie lo conoce, nadie sabe lo que pasó. Entonces, claramente, hay que entender el fenómeno político que nos llevó a esto. Que esto nos nos trajo acá un teatro bipartidista. Y el teatro bipartidista que hoy se mantiene y nos somete es una metamorfosis de lo que existía anteriormente. Había un teatro que anteriormente se dividía en dos cosas: Acción Democrática, COPEI, y lo que gravitaba alrededor de eso. ¿Cómo se llamaba ese pacto? El pacto de Punto Fijo. Hoy es el pacto de las dos izquierdas, compuestas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el gran polo patriótico, y el pacto de la plataforma unitaria socialista llamada Mesa de la Unidad Democrática, que forma parte de la Internacional Socialista. Entonces tenemos dos grupos de izquierda, lo he dicho en diferentes entrevistas. Tenemos un grupo que pertenece, como el chavismo, que pertenece al Foro de Sao Paulo internacionalmente, el grupo más peligroso de la región. ¿Por qué? Porque es financiado por el narcotráfico, porque es financiado por la FARC, porque tiene dentro de sus entrañas, dentro de sus cimientos, al ELN, al M-19 y a todos los grupos más guerrilleros y más mercenarios que hay en la parte comunista en la región. Y el otro grupo, que es la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, que yo la llamo PUS, porque es la PUS, es la Plataforma Unitaria Socialista de la Oposición. Esa plataforma pertenece a la Internacional Socialista. ¿Quién es el presidente de la Internacional Socialista y quién es el vicepresidente de la Internacional Socialista? ¿Tú lo sabes? No. Bueno, el presidente de la Internacional Socialista es Pedro Sánchez. España. España. El vicepresidente de la Internacional Socialista, ¿quién es? Henry Ramos Ayud. Vicepresidente reelecto de la Internacional Socialista. Entonces, cuando tienes estos elementos que tú los entiendes, que tú lo ves en un mapa político y tú dices, este es el tablero son dos izquierdas que me están jodiendo la vida, que no me permiten la libertad, que no me permiten la paz, que no me permiten reencontrar con la familia y que además están provocando por un método planificado vaciar el país para controlar a menos personas con la misma cantidad de dinero. Tú dices, estos tipos hay que arrasarlos. Yo lo dije inclusive hace días en un space. Hay que pasarles un tanque por encima a estas dos porquerías de estructuras. Yo no estoy llamando a que matemos personas. Yo no estoy llamando a que los aniquilemos físicamente. Estoy llamando a que los aniquilemos políticamente. En Argentina pasó este fenómeno. Están aniquilados políticamente la casta. Nosotros en Venezuela tenemos que aniquilar esa casta, que es la élite tradicional de la política vagabunda de toda la historia, que viene desde el año 58 hasta hoy. Fíjate que en Argentina la forma de aniquilarla ha sido tan eficiente que Cristina Fernández de Kirchner está siendo doblemente imputada ahora mismo y se está dando justamente esa realidad, ese sueño de terminar con la corrupción. Poco a poco, aunque rápido, bien, porque en menos de 11 meses se ha hecho mucho en contra de la corrupción argentina, pero le da mucho sentido a eso que me estás diciendo de aniquilar políticamente. Bueno, en el caso de Venezuela están todas las condiciones para hacerlo por la fuerza. ¿Ok? Venezuela no estamos en la condición de Argentina. No llegaríamos al poder por la vía electoral. La única forma que haya un replanteamiento electoral del sistema es que el chavismo sienta que mañana hay una amenaza real que está entrando al país y que el chavismo necesite negociar con la oposición. Vamos a negociar rápido, te entrego el poder porque no quiero que esto me aniquile. Pero básicamente es mantener el mismo estilo de gobierno. Exactamente. Entonces, por X, Y, Z, Rilo, por X, Y, Z, nosotros vamos a tener éxito. O sea, este planteamiento que estamos haciendo para el poder, porque no solamente queremos sacar al chavismo, hay que decirlo claramente,
¿Queremos salvar a Venezuela? Bueno, primero hay que construir una plataforma que nos permita conquistar la libertad, darle a Venezuela la segunda independencia, que no lo va a hacer la oposición tradicional, porque ellos simplemente plantean la convivencia. Fíjate que yo te venía diciendo antes de comenzar la entrevista que siempre he pensado que un país en dictadura como Venezuela se encuentra en este momento no sale de esta dictadura por vías diplomáticas, por vías electorales, por vías democráticas, que la única forma de que se derroque a esta dictadura es lamentablemente con una rebelión militar, con una rebelión armada, y que de esa forma, una vez que se derroque la dictadura venezolana, se puede convocar a elecciones abiertas donde se presenten partidos nuevos, gente joven, gente preparada, gente que haya salido del país y haya visto cómo se vive mejor afuera y traiga esas ideas a Venezuela, gente con una mentalidad limpia y sin corrupción en su expediente, sí, que plantee un partido político y el pueblo venezolano tenga realmente de dónde elegir, y elegir sin una pistola en la frente que te dicen, mira, es este o este, que es lo que viene pasando. Sí. No, mira, es la unidad o es el chavismo. No. Bueno, yo ahí difiero en un punto, que es una vez sacado el chavismo no puedes convocar una elección. Okay. ¿Por qué? Porque Venezuela no está preparada para elegir bien. No está preparada para elegir bien. La izquierda nos va a volver a poner un Capriles, un Leopoldo López, una María Corina, o un Guaidó, un chavista cualquiera, que ya han hecho imagen política. Y cualquiera, te pongan a ti, con las ideas que tienes, a mí o a cualquiera, lo pongamos como derecha, no va a ser electo. Y el país va a seguir atravesando una tragedia socialista. Entonces, si nosotros vamos a construir el proceso de liberar al país, si nosotros vamos a construir la independencia de Venezuela y vamos a juntarnos todos los venezolanos para provocar la salida del chavismo del país, tú agarrarías esa bandeja y le dirías a la oposición, bueno, ya yo liberé el país, toma. ¿Tú lo harías? Pero justamente lo que te digo, no permitiría que personas con un expediente manchado... No, pero es que ¿quién lo decide? No lo decidimos nosotros, lo deciden ellos, porque ellos son los que conducen la política y son los que tienen el poder y el dinero y los medios. Se nos van a imponer. Claro, y Venezuela está tan podrida porque el Tribunal Supremo de Justicia está podrido. Claro, exactamente. No hay instituciones. No hay instituciones. Entonces, mira, ¿qué planteamos? Sacar al chavismo y hacer que suceda en Venezuela un gobierno real. Un gobierno por la fuerza. Es decir, un régimen especial para la reestructuración de Venezuela, para la reestructuración de la República, para la restauración nacional. ¿Qué hablamos de restauración nacional? A nosotros nos rompieron nuestro hilo de nacimiento, a nosotros nos rompieron nuestra conexión con nuestro origen. ¿Qué nacimos siendo nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Por qué nacimos como república? ¿Por qué nos separamos de España? ¿Por qué se constituyó la República de Venezuela? Entonces, ¿por qué nació nuestra Constitución de 1811? Entonces, ahí están unos principios básicos que debemos rescatar. Hoy tenemos que rescatarlos. A mí no me interesa la Constitución bolivariana, porque la Constitución bolivariana no me va a decir a mí que yo, bajo esos mecanismos, yo voy a liberar el país. No. Hay un precepto fundamental, y es el principio de la agresión. Tú me estás agrediendo, te estás metiendo con mi libertad, te estás metiendo con mi familia, te estás metiendo con te estás metiendo con la propiedad privada, te estás metiendo con mi patria, te estás metiendo con mi soberanía. No me estás dejando elegir. Tienes una tiranía en Venezuela. Entonces, bajo esos principios, yo aplico la legítima acción de defensa. Entonces, nosotros no tenemos que aplicar el artículo 350 de la Constitución. No. Porque ellos interpretan la Constitución a su forma. ¿Ok? Ellos van a decir que somos unos antipatria, que somos unos pro-yanquis. Esa narrativa de pro-yanquis fascistas. Por lo tanto, ese artículo 350 es solamente para los venezolanos pro-chavistas que defienden la patria del imperio yanqui y toda esta porquería. Entonces, le estamos diciendo a ellos que no nos interesa su porquería de constitución. Porque eso es un panfleto que lo único que hizo fue crear una telaraña constitucional para fortalecerse en el poder. Y María Corina Machado y Leopoldo López
y Capriles y Guaidó y todos ellos defienden esa basura de constitución. Dicen, bueno, pero es que es una constitución democrática. No es democrática. Porque primero, que el día de la elección en Venezuela estaba sucediendo una tragedia. Estaba ocurriendo el deslave de Vargas, donde miles de personas estaban siendo sepultadas por lodo. Y fueron incapaces de suspender la elección para prestarle atención a una población que estaba siendo arrasada por un desastre natural. Y dijeron, no, lo que nos conviene es elegir nuestra nueva constitución. Cuando fueron a promulgar la constitución en el Congreso, cuando fueron a votar esa constitución en el Congreso, lo que llevaron después como constitución no es el resultado de eso. La modificaron 12 veces. Es decir, lo que la gente votó no es lo que está ahí. Puede ser que previo a esa elección que se hizo fue cuando Chávez dijo que si la naturaleza se oponía, iban a luchar contra ella. Sí, totalmente. Fue el mismo día la elección. Entonces, básicamente tenemos estos escenarios, tenemos estos capítulos que hay que hablarlos, porque forman parte de una gran historia que hay que hilarla para que la gente entienda por qué llegamos aquí. Fíjate que ya para el mundo es muy fácil entender que Nicolás Maduro es el malo, que Diosdado Cabello es el malo, pero yo quiero que me expliques para el común que ha visto a María Corina como una heroína. De hecho, hay dibujos animados, hay ilustraciones que la ponen a ella como la Mujer Maravilla. Yo quiero que en simples palabras nos des a entender por qué no podemos confiar en María Corina Machado ni en Edmundo González. Mira, hay un principio elemental acá, que es el tema identitario. ¿Qué posturas defienden? ¿Cuáles son las ideas que defienden? ¿Con qué basamentos, entre comillas, se oponen al chavismo? ¿Quién es Edmundo González? ¿Quién es María Corina Machado? ¿Qué defienden de referentes? Bueno, vámonos un poquito más atrás. ¿Quiénes son los padres fundadores del comunismo y del socialismo en Venezuela? Hagamos un repaso. ¿Quién es el fundador del Partido Comunista en Venezuela? Fundador del Partido Comunista en Venezuela. ¿Quién es? Gustavo Machado. ¿Te suena ese apellido? Gustavo Machado es el fundador del Partido Comunista de Venezuela. Hay otros personajes de la familia Machado, de la familia Zuluaga Blanco, que en los años 30, después de la generación del 28, porque la generación del 28 es la maldición de Venezuela, de ahí nace todo este desastre. En los años 30 para 31 intentaron hacer invasiones guerrilleras en Venezuela. Dentro de estas invasiones guerrilleras, ¿quiénes venían? Familiares de María Corina Machado. Hubo una invasión guerrillera en el año 31, si mal no recuerdo, en el gobierno de Gómez, en el régimen de Gómez, régimen militar, que invadieron por la costa oriental con un barco llamado El Falque. ¿Okay? En ese barco venía una persona de apellido Zuluaga Blanco, tío de María Corina Machado. ¿Ok? Tío de María Corina Machado. Esta persona fue asesinada por los patriotas militares, soberanistas, que defendían nuestro territorio de las invasiones comunistas que estaban pasando en el mundo, con las guerras que estaban pasando en el mundo los años 30 en adelante. ¿Okay? Por eso también en Venezuela hubo regímenes militares, porque entendían que el comunismo estaba en efervescencia, que el comunismo estaba tratando de tomarse naciones. ¿Y qué dijeron los militares? Que tenían un poco de noción ideológica. Dijeron, aquí no, a Venezuela no, aquí no queremos el comunismo. O sea, Venezuela a nivel ideológico, en sus cimientos, en sus pensadores, en sus matrices de formación, en los más formados, había una clara idea sobre lo que era el comunismo y que había que rechazarlo. Entonces, y a nivel militar era muy profundo. Entonces, estos militares dijeron, no dejemos que eso llegue acá, porque nos van a aniquilar. Entonces, no hay ningún problema, para decírtelo así, no hay ningún problema de que María Corina Machado haya tenido un tío abuelo, un tío, un primo, un sobrino, o lo que sea, o su mamá o su papá fueron guerrilleros en la universidad, fueron comunistas, su papá y su mamá fueron activistas guerrilleros en la UCB, ¿ok? Entonces, con esto no hay problema porque son sus padres, son sus antepasados, son sus familiares. Ahora hay un problema acá. Todos los años,
todos los años, en cada fecha donde se conmemora, donde está marcada la data del 23 de enero de 1958, todos los años donde está la fecha conmemorativa, entre comillas conmemorativa, de la muerte de su tío, Zuluaga Blanco, que murió en el Falque tratando de invadir Venezuela para traer ideas comunistas, todos los años María Corina Machado dice que estos son sus referentes, que este es su modelo a seguir, que son los padres fundadores de la democracia. Entonces, ¿cómo que los padres fundadores de la democracia? No, son los padres fundadores del socialismo en Venezuela, porque tuvieron éxito. Pérez Jiménez se montó en un avión. Pérez Jiménez, que era un dictador, porque Pérez Jiménez no era un tirano, Pérez Jiménez era un dictador que trataba al país con orden, trataba de imponer el respeto, trataba de defender la soberanía nacional de las invasiones, combatía a los comunistas en las montañas y le decía a la gente, si usted se comporta bien, le va bien. Si usted tiene una empresa, yo se la respeto. Si usted es próspero, yo lo respeto. Si usted tiene una hacienda, una finca, yo lo respeto. Pero aquí no queremos comunismo. Esa es la gran diferencia del régimen de Pérez Jiménez con lo que tenemos hoy. Entonces, cuando Pérez Jiménez vio el bochinche, cuando Pérez Jiménez vio que todos estos jóvenes del año 28, de la llamada generación del 28, comenzaron a embochinchar el país, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, todos estos tipos, comenzaron a joder, ¿qué hizo Pérez Jiménez? Se montó en un avión y se largó. Pérez Jiménez no llamó a la Fuerza Armada a matar al pueblo. Se montó en un avión y se fue. ¿Que hablan de torturas, que hablan de aprehensiones, que hablan de exilios? Sí, persiguió a los comunistas que estaban colocando bombas, que había que presionarlos para que dijeran dónde estaba el campamento guerrillero, que había que presionarlos para... Eran un grupo criminal, no eran personas comunes y corrientes. Si mi abuelo, si mi papá o cualquier familiar mío hubiera sido torturado o lo que sea por Pérez Jiménez, por poner bombas o por poner lo que sea o por hacer todo en contra de la nación venezolana para imponer ideas comunistas, yo estaría hoy avergonzado. Yo no estaría hoy defendiendo ese legado. Estaría hoy diciendo, qué vergüenza que mi familia defendió esto para tumbar a Pérez Jiménez. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que nosotros somos y lo que defiende personas como María Corina Machado. Que, por ejemplo, hay varias cosas que en Venezuela o en países de Latinoamérica llamamos la pauta. En Argentina la pauta significa otra cosa. En Argentina la pauta significa lo que le pagan a un medio de comunicación para que opine lo que quiere el Estado. Para manipular la opinión pública. Nosotros llamamos la pauta a lo que es nuestra agenda. Entonces, María Corina tiene una agenda. Yo te la puedo decir acá. Aquí está la agenda. Aquí está una agenda. María Corina Machado, te pregunto, ¿defiende elecciones en tiranía? Sí. Elecciones en tiranía. ¿Tiene sentido eso? Convocar elecciones con criminales, genocidas, narcotraficantes. ¿Tiene sentido convocar elecciones con ese estilo de personajes? No. Ella defiende elecciones en tiranía. Eduardo, vamos a ir a una pequeña pausa. Sí. Y al regreso vamos a desglosar bien esta agenda de María Corina, perfecto, que me parece algo súper importante, pero vamos a ir a una pausa publicitaria y ya volvemos con más. ¿Bien? Listo. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Hablando con Rilo. Estás viendo Hablando con Rilo. Encuéntranos en Instagram y en TikTok como @RiloMúsico. @RiloMúsico. Continuamos con Hablando con Rilo. Continuamos en Hablando con Rilo y seguimos con nuestro invitado Eduardo Vitar. Y justamente antes de la pausa, Eduardo, empezamos a desglosar esta agenda de María Corina Machado, lo cual también nos da un indicativo de que no es una persona de confiar. Y bueno, quiero continuar con esto. Sí, bueno, te comentaba que si hacemos una lista de cosas importantísimas para saber las grandes diferencias entre ella y nosotros, lo que pensamos los venezolanos comunes y corrientes, que de verdad apuntamos a valores, a principios, yo te pregunto, o le pregunto al público, ¿elecciones en tiranía, María Corina Machado? Sí. ¿Constitución chavista? ¿Reconoce la Constitución bolivariana? Sí. ¿Reconoce instituciones en Venezuela? Obviamente lo acaba de hacer. Reconoció al CNE, reconoció a la justicia venezolana, reconoció las instituciones, lo hizo Edmundo González. Edmundo González continúa hablando de que las instituciones tienen que reconocerlo como presidente, es decir, él espera que las instituciones lo reconozcan.
Por otro lado, hablan de perdón a la cúpula del régimen. O sea, ellos quieren que el régimen le entregue el poder bajo la premisa o bajo el chantaje de que, bueno, pero vas a estar conmigo en el poder. Vamos a hacer un acuerdo, vamos a compartirnos, a repartirnos las cuotas. Ser cómplices. Entonces plantean un perdón a la cúpula, lo que esto en teoría sería un tema de justicia transicional. Ellos plantean una justicia, ¿no? Transicional. Es decir, mira, yo te perdono, pero vete, o sea, esto no es viable para nosotros, ¿no? Armas para la legítima defensa, no. María Corina Machado no cree en eso realmente, porque ya lo vivimos. He recibido comunicación de muchos militares, de los cuadros medios para bajos, y esos militares dicen, mira, quisimos hacer algo el 28, el 29, posteriormente a eso, dijimos que íbamos a levantarnos en armas, y María Corina Machado dijo, no, estoy esperando que el alto mando militar se pronuncie a favor del nuevo presidente electo, que nos apoyen, con un pronunciamiento. Imagínate la idea de que unos militares que están envueltos en narcotráfico, como el alto mando militar, se te pasa por la cabeza la idea de que ellos puedan salir en un manifiesto, en un comunicado, en una rueda de prensa apoyando a Raimundo González y a María Corina Machado. Esto es ridículo. Entonces ella rechazó el apoyo de militares de base que querían hacer algo, que fueron a la calle, inclusive mucha gente que estaba dispuesta a dar la vida por eso. Y rechazó, inclusive lo vimos en televisión cuando dijo, váyanse a su casa, estamos contando los votos, mañana agarren a sus hijos, a sus nietos, al perro, al gato, lléveselos a una plaza, que mañana vamos a orar, vamos a cantar una canción, y a las 12 del mediodía ustedes vuelven tranquilitos para su casa. ¿Lo viste o no lo viste? Sí. ¿Ok? Eso lo vio todo el país. Lo otro, la Agenda 2030, propuesta por la ONU. La apoya completamente María Corina Machado. La Agenda Pro-LGBT, el partido de María Corina Machado apoya la Agenda LGBT, la Agenda Abecedario, como le llamamos, y su partido es el principal promotor de estas ideas en Venezuela. Por lo que también apoya el aborto legal. También el aborto, también es la parte de la Agenda 2030. Es pro aborto y dice en ciertos casos. No, es que la vida es una. No, pero en ciertos casos. ¿Pero cuáles ciertos casos? En dado caso, el Estado no tiene que hacerse cargo de los abortos de las personas que deseen abortar por su cuenta. Ya eso forma parte de su criterio y de su vida personal, su cargo de conciencia al asesinar a una persona. Eso forma parte de eso. El Estado no tiene que hacerse cargo de la manutención o de cualquier cosa que tenga que ver con un aborto. Es decir, porque esto plantea un tema legal con esto. Y adicional a eso, el aborto ligado a crímenes ya estaba legislado. Exactamente. Lo otro es el pacto con partidos izquierdistas. María Corina Machado forma parte de una coalición de partidos de izquierda. Todos son de izquierda. El partido de ella es centro izquierda, es un partido progresista. Cuando le preguntan en las entrevistas, ¿eres de derecha? Dice, no, yo no soy de derecha. Ella dice que es centro liberal. ¿Pero liberal cómo? O sea, ¿liberal cómo? Liberal como lo que planteamos nosotros, libertaria. No, ella es liberal a lo demócrata norteamericano. Al estilo del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Puede ser que de alguna manera, si bien el liberal libertario no se considera ni de derecha ni de izquierda, pero va más inclinado a las ideas de derecha que a las de izquierda. Sí, pero fíjate, nosotros hablamos de principios individualísimos y hablamos también de otras pautas como la legítima defensa. En el caso de los demócratas en Estados Unidos, están apostando por aniquilar el derecho al porte legal de armas, aniquilar la segunda enmienda. Y si preguntamos acá a la audiencia, le preguntas a la audiencia quién creó el desarme en Venezuela, quién creó la ley de desarme, quién desarrolló la ley de desarme, mucha gente no sabe sobre esto. La aniquilación, la ley de desarme, control de armas y municiones en Venezuela fue ideada por María Corina Machado y su equipo. El chavismo luego la votó. El chavismo cuando estaba Diosdado Cabello en el Congreso en el año 2013. Pero esta idea surgió de María Corina Machado y de Julio Borges. Ellos crearon la ley, desarrollaron la ley, escribieron los artículos de la ley. De una u otra forma fue un paso anticipado a la idea de prolongar una dictadura, porque con un pueblo desarmado, claro, ¿cómo haces para defenderte? Totalmente, totalmente. Ahora, tenemos lo otro, las alianzas internacionales con zurdos. Ya yo lo dije acá, ¿a qué pertenece María Corina Machado internacionalmente?
Tú no ves a María Corina Machado diciendo que es fan, que va alineada políticamente o que respeta o que cierra filas con un Bolsonaro, con un Milei, con un Trump. ¿Tú viste a María Corina Machado apoyando a Milei? No. ¿Viste a María Corina Machado apoyando a Bolsonaro en las elecciones de Brasil que eran importantísimas? No. ¿Viste a María Corina Machado apoyando recientemente a Trump en los Estados Unidos? No, pero después sí le pidió como un favor. Sí, después. Así es muy fácil hacer política. En los momentos de crisis, en los momentos terribles, es donde uno tiene que estar con el aliado. ¿Okay? Yo parto de la idea de que somos amigos y aliados de los amigos y de los aliados. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Entonces, quedarte callada porque tu candidata era, en este caso en Estados Unidos, era Kamala. Entonces no quería anotarse a Kamala pensando, ¿y si gana Trump? ¿Qué favorito? Ahora, si Trump no hubiese tenido la ventaja que tenía y no apareciese en los números, en las estadísticas, de frente, María Corina Machado hubiese apoyado en primera instancia a Kamala sin ningún tipo de cuidar formas. Mira, hay algo que yo estaba analizando, Eduardo, y es, fíjate que tú solamente eres un ciudadano común que has estado resistiéndote a la corrupción en Venezuela desde hace muchos años. Bien, estuviste en protestas, estuviste en marchas y el gobierno venezolano te fichó, te puso un pedido de Interpol, un pedido de captura. Sí. El gobierno venezolano incluso ha sido nombrado de la boca de Diosdado Cabello, amenazándote, acusándote, señalándote como terrorista. Bien, sabemos que es falso, porque todo lo que viene de Maduro, de Diosdado Cabello, de todo este régimen dictatorial, sabemos que todo lo que viene de ellos es mentira, es falso. Pero te han perseguido siendo un ciudadano que jamás tuviste una postulación a un cargo presidencial, a un cargo político. Y mi pregunta, que yo quiero que se la hagan todos los venezolanos, es ¿cómo es que María Corina Machado puede caminar libremente en Venezuela, puede subirse a un camión, a hablar, a hacer campaña política? ¿Cómo es que ella se pudo pasear por todos los estados de Venezuela libremente y no ha sido acusada de terrorista y no ha sido pedida en Interpol ni nada parecido? Entonces, te da a reflexionar un poco de que si todo esto es solamente un circo o es real. Bueno, primero hay que entender otras cosas, otras situaciones también, ¿no? De lo que forma parte del teatro de la opoficción. Pero te pongo un ejemplo. A Óscar Pérez le mandaron un avión presidencial de España para sacarlo del país, para que se aquietara, para que saliera con vida y, bueno, perdonado. Aquí está el avión del gobierno de España para que se vaya. A mí, a ti, a cualquier venezolano que se quería ir del país, le pusieron aviones de Conviasa o aviones de otros países para recogernos y nos sacaran porque no somos bien vistos en Venezuela. No. A nosotros nos dieron balas. A nosotros nos dieron gases. A Óscar le quitaron la vida. Nos dieron balas, nos mataron a muchos compañeros. Todavía tenemos compañeros presos en celdas terroríficas en Venezuela. Entonces, esa es la gran diferencia entre esta opoficción y la oposición real que yo llamo una contrarrevolución. ¿Conociste a Óscar? No, personalmente no. Personalmente no tuvimos comunicación. Siempre comunicación a través de redes sociales. Óscar apareció casi al final de prácticamente las protestas que estábamos llevando a cabo en 2017. Él se indignó muchísimo con la cantidad de muertos que estaban sucediendo en las calles. Nosotros comenzamos en febrero y él apareció posteriormente, mucho después, poniendo sus armas, poniendo a disposición el helicóptero que manejaba y haciendo una cantidad de llamado de atención para llamar a otras fuerzas a sumarse a esto. Y de alguna manera fue una persona con mucho coraje, con mucha voluntad, con muchos principios, que dijo: yo voy a ser el primero en agarrar las armas, en tomar las armas para hacer esto. Hubo otros militares como Juan Carlos Caguaripano. Se puede decir que este movimiento de resistencia, el cual fuiste parte, incluso podría decir que lideraste en algún aspecto, motivó a militares como Óscar Pérez indudablemente. Y otros más que sí dieron su vida. Sí, indudablemente. Hubo muchos militares que fueron inspirados por los jóvenes en las calles. Tenemos el caso de Juan Carlos Caguaripano. Juan Carlos Caguaripano, además de ser un patriota que siempre combatió la corrupción, que siempre combatió el narcotráfico, desde que Hugo Chávez llegó al poder, estaba haciendo la guerra al narcotráfico en las fronteras. Y desde el año 2008 comencé a hacer alianza
cívico-militar con Juan Carlos Caguaripano. Hicimos operaciones increíbles en función de la patria, en función de la nación, del rescate de la libertad, así como él, otros grandes militares venezolanos que se unieron en esta lucha. Tenemos también militares que están ahora en el exilio, que los hemos sacado de allá también, pilotos de la aviación, tenemos gente del ejército, tenemos gente de la naval, muy pocos de la Guardia Nacional Bolivariana, pero principalmente de las otras fuerzas. Son militares que tienen un grado de conciencia elevado, gente que tiene un principio formado en casa y tiene principios formados también en las Fuerzas Armadas, y que hemos hecho una hermandad, una amistad profunda, y que claramente a nosotros nos llena de orgullo que lo que nos pasó en la calle, sin haber sido militares, esto es algo que tiene que llamar la reflexión a los militares. Nosotros no éramos militares. Nosotros no hicimos entrenamiento militar, no éramos policías, no participamos en ningún tipo de escuadrón, nada de esto. Aprendimos de manera básicamente natural en la calle, en el ejercicio de la política. Por instinto. Por instinto. Y dimos una gran lección. Nos convertimos prácticamente en el ejército que defendía a la gente en la calle. Grupos de 4.000, de 3.000, de 5.000, de 100.000, de 200.000 jóvenes en las calles tirando piedra contra tanques. Es decir, nosotros hicimos lo que nuestros militares en nuestros cuarteles no hicieron por la nación. Tengo dos preguntas, Eduardo. La primera es, ¿qué pasa con la formación militar en Venezuela actualmente? Sí. ¿Qué está sucediendo con ellos? ¿Es un lavado de cerebro? ¿Cómo no se dan cuenta que están matando al pueblo, que están dañando a su propia gente? ¿Y cómo no despiertan y reaccionan a esto? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la esperanza que tiene el pueblo venezolano? ¿Hay una esperanza para el pueblo venezolano? ¿Hay una luz al final del túnel? Sí. ¿Va a haber algo que funcione en Venezuela para liberar al pueblo venezolano de toda esta esclavitud dictatorial de Nicolás Maduro y del comunismo y del chavismo? Lo principal también es entender que la Fuerza Armada, uno de los elementos esenciales, es que la Fuerza Armada perdió la doctrina. El chavismo arrancó la doctrina militar de las Fuerzas Armadas, la desnaturalizó, la pervirtió. Lo mismo que nos hizo todos los venezolanos, por ejemplo, modificando el rostro de Bolívar, agregándole una estrella más a la bandera, intentando cambiar el himno nacional, haciendo una cantidad de desfavores a nuestra nación que terminan prácticamente desdibujando lo que somos. Ya no sabes qué es lo que, cuáles son tus orígenes. Exacto. Entonces, en la Fuerza Armada pasó lo mismo. En las Fuerzas Armadas comenzaron a involucrar a los cubanos. En la Fuerza Armada comenzaron a elevar de rango, a dar ascensos militares a aquellos que no tenían méritos para subir de rango militar. Simplemente se les subía de rango militar a aquellos que se comportaban de manera obediente, ovejuna, aquellos que se le guindaban de las pelotas al superior, que cumplían con los favorcitos, que le tapaban a fulano, mengano, sutano alguna cosa sucia, ¿no? Entonces, bueno, si este sabe algo y anda conmigo, yo para que se calle lo voy a poner, le voy a elevar el grado. Entonces, claramente eso pasó en la Fuerza Armada y comenzaron a atacar la moral de los militares verdaderamente institucionales. Aquellos que se comportan, que hacen las cosas de verdad por vocación, a muchos de ellos comenzaron a perseguirlos, a tratarlos de manera miserable, a mandarlos prácticamente como castigo a lugares inhóspitos. Inventarles causas. Inventarles crímenes. En otros casos existe el tema de violaciones a militares en el ejercicio, hoy en las Fuerzas Armadas, militares que no se arrodillan al sistema, entran a sus cuartos y los violan. O sea, ese tipo de cosas se están viviendo en las Fuerzas Armadas. No es una cosa normal lo que significa el chavismo, no es una cosa buena lo que significa el chavismo, y la Fuerza Armada, los militares lo saben. Hay que salir de eso en el menor tiempo posible para que podamos tener un rescate de los cimientos de la verdadera Venezuela. Entonces hay que ir ahí, hay que ir al rescate de los cimientos, conectarnos con nuestro origen. ¿Por qué nací? ¿Por qué tuvimos una Fuerza Armada? Bueno, porque
Una fuerza armada real, auténtica, fue la que logró que nosotros tuviéramos una independencia, que tuviéramos una república. Entonces hay que explicar a los militares, oigan, ustedes están ahí por algo, tienen una función que cumplir. Nos desnaturalizaron la república, está en sus manos rescatarla, en los que verdaderamente tienen el sentido de eso. Es decir, que lo que pasa en Venezuela es mucho más perverso, mucho más turbio, mucho más maligno de lo que la gente se puede siquiera imaginar. Sí, mucha gente puede imaginar que es por dinero. No, hay algo más profundo que eso. Es el tema de que los han puesto a pasar aceite a todos. Entonces una persona que no tiene cómo alimentar a sus hijos, a su familia, y que la única forma de comer día a día es estar en el cuartel para poder comer en el comedor, valga la redundancia, del cuartel, para poder dejar la mitad de su plato y llevárselo a la esposa que está en su casa, poder recibir una bolsa de comida con una cantidad de alimentos que no saben si están buenos o están malos, y que es la única forma de poder subsistir, de poder mantenerse dentro de ese sistema miserable, pero que yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas hay una esperanza de que algún día aparezca un líder, de que algún día aparezca algo que pueda guiarlos hacia el triunfo de la libertad. Porque si algo no va a ocurrir en Venezuela, es que la libertad no va a venir de adentro. Porque adentro tú no sabes con quién hablar, menos en un cuartel. Cuando tú hablas con un capitán y el capitán se reúne con otro capitán y ese capitán dice vamos a reunirnos con otros 5 capitanes, 6 capitanes, por lo menos uno los va a vender. Entonces, eso pasa también en la tropa. Tienes una tropa de 50, tienes una tropa de un grupo de 20, 30, 50, 60, 100 personas, 200 personas que quieren hacer algo por el país y se plantean algo, mira, hay que sacar a estos tipos, hay que hacer algo, hay que rebelarnos, hay que llamar a la sublevación. ¿Qué pasa con esos grupos? Aniquilados, perseguidos, Siempre hay presos. infiltrado. Siempre hay uno. Entonces ellos no tienen la forma de la comunicación directa con el par, porque ya no confían entre ellos. Incluso el de abajo puede ser el infiltrado. Exacto. Y el para poder escalar. Y el chavismo lo hizo adrede. Cuando pasó lo que pasó el año 2002, el 11 de abril, con el levantamiento militar, que Chávez fue sacado del poder por la vía militar, el 11 de abril, y que luego lo trajo Baduel el 13 de abril. ¿Qué pasó después del 13 de abril? Del 11 para atrás no existían eso de los cubanos en los cuarteles. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada era patriota, odiaba a Chávez. Los militares eran institucionalistas. El 80% de la Fuerza Armada o más eran anti-Chávez. Un grupo muy pequeño podía decirse que veían a Chávez como un héroe, como un tipo que verdaderamente iba a resolver los problemas de Venezuela. Y bueno, total que a partir del 13 de abril hay una purga. Limpian las Fuerzas Armadas, sacan lo que no les importa, comienzan la cacería de brujas y ellos comienzan a buscar mercenarios, malandros, delincuentes y comienzan a llenar las Fuerzas Armadas de esos malandros y delincuentes que no tienen ningún tipo de doctrina militar. No solo eso, sino que se encargó de darles privilegios, beneficios y cuidar bien de los que pertenecían a estas Fuerzas Armadas para que se sintieran lo más cómodo posible. Bueno, pasamos de tener 200 o 300 generales aproximadamente, no recuerdo el número exacto, pero para un absurdo. De 200 generales, 300 generales, pasamos para un número de 2.000, 3.000 generales. ¿Por qué hacen esto? Lo mismo pasa en Cuba y en otros países de este estilo. Para que no haya forma de que la revolución caiga. Tenerlo siempre a su favor. Eduardo, ¿y cuál sería la esperanza para el pueblo venezolano? La esperanza, para mí, la esperanza es la gente. O sea, para mí la esperanza está puesta en que la gente sienta que es su única esperanza. Es decir, que el venezolano en sí mismo diga, yo soy mi única esperanza. Que comiencen a entender las ideas. Que comiencen a entender qué es lo que nos separa de la libertad. Es decir, cuando el venezolano se sienta o va a su casa, se acuesta en su cama y se pregunta, ¿por qué es que tras 25 años, para no meter el resto, ¿no?, los otros 40 años anteriores, que también la gente estaba frustrada, tras 65 años aproximadamente de socialismo en Venezuela, la gente se sienta a pensar, ¿por qué estoy fracasando? ¿Por qué cada vez que elijo algo pasa lo mismo? ¿Por qué cada vez que voto por el cambio pasa lo mismo?
¿Por qué es que no salimos de este círculo vicioso de miseria, de desgracia, de la manutención del Estado para mantener la pobreza, este tipo de cosas? ¿Por qué no acaba? Bueno, porque están eligiendo a los mismos, porque están detrás de los mismos, porque levantan las banderas de los mismos. Son socialistas. Entender que el problema es ideológico. Venezuela tuvo un problema histórico, y es un problema que no viene de ahora, es un problema histórico, más de 200 años. Cuando Bolívar planteó la libertad de Venezuela hace más de 200 años, que le dijo a los venezolanos, vamos a liberarnos de la corona española, los venezolanos dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es la libertad? No, yo estoy bien. O sea, ¿qué te pasa? Bolívar entendió que no iba a poder hacer nada con los venezolanos que se rehusaban a ser libres, que se rehusaban a ser salvados. ¿Qué hizo Bolívar? Se fue a Colombia, combatió en Colombia, fue visto como un héroe en Colombia, levantó masas en Colombia, construyó un ejército en Colombia, se fue a Ecuador, se fue a Perú, se fue a Bolivia, viajó al resto del mundo, viajó a Europa, buscó apoyos, y ahí sí, los venezolanos lo vieron como un libertador. ¿Ok? Recordemos la Carta de Jamaica. En la Carta de Jamaica Bolívar estaba ya derrotado porque no conseguía, a pesar de que había conseguido liberar otras repúblicas, Bolívar no conseguía liberar Venezuela. Y Bolívar en la Carta de Jamaica dice, estoy derrotado, ya no más. Ni los venezolanos me apoyan, ni la comunidad internacional me apoya, no tengo recursos, estoy liquidado, no tengo un ejército. Pasaron unos días, mandó esa carta para todos lados, primera respuesta que recibe, el dictador de Haití le dice, ven a Haití, te recibo. Llega a Haití, el dictador de Haití le dice, aquí están 5.000 negros, te voy a otorgar 5.000 negros para que hagas tu revolución y vayas allá a liberar tu país. Se los llevó a Cúcuta, se los llevó a Colombia. Inmediatamente comenzaron a llegar los apoyos extranjeros. Llegó el oro, llegó dinero en barcos para financiar su nuevo ejército. Y es así también como construye la campaña Admirable. Se comienza la campaña de recuperación de territorio en Venezuela. Entonces, ¿hay esperanza en Venezuela? Para responder tu pregunta después de hacerte esta narración de los sucesos anteriores. Nosotros no estamos inventando nada. Ya todo, la historia está ahí. Hay precedentes. Hay precedentes. Hay una historia, hay relatos, hay hechos. Entonces, hagamos una reedición de una cantidad de cosas que ya sucedieron, donde podemos construir un híbrido, donde podemos construir hechos de hechos, y hacer que suceda en nuestro país una cosa grandiosa, como lo sería la libertad, pero no la libertad para perderla al otro día como la perdimos el 11 de abril, como la perdimos en el año 2014, cuando posiblemente pudimos haber logrado algo, como la perdimos en el año 2017, donde posiblemente pudimos haber conquistado algo, como inclusive por la vía electoral. Por la vía electoral se han ganado elecciones, pero ¿qué pasa? Que esta gente, que se llama oposición, cree que está combatiendo un sistema convencional, pero es que yo creo que no es por ignorancia, es por complicidad. Totalmente. El tema acá es que tenemos una olla de presión a punto de explotar. Venezuela es una olla de presión que tiene que explotar, tiene que reventar. Pero, ¿qué hace el régimen? El régimen a esa olla de presión le pone una válvula. Es el que se encarga de colocar la válvula. ¿Quién es la válvula? El político de turno. En este caso, la válvula de la olla de presión es Guaidó, la válvula de la olla de presión es María Corina, la válvula de la olla de presión es Capriles, la válvula de la olla de presión es Edmundo González. ¿Qué hacen? Sacarle la presión a la olla. Y que la gente se seccione y diga, aquí no va a pasar nada, yo me voy. Estos tipos están dirigiéndonos de nuevo al fracaso. Se bajan los ánimos. Entonces, ¿de qué sirve que tú le vendas a la gente esas frases estúpidas de hasta el final? Vamos bien, fuerza y fe. ¿De qué sirve? Es una gran manipulación. Entonces, si tú invitas, por ejemplo, a tu programa, acá, a cualquier persona de estos políticos, tú no vas a poder entrar en estas materias con ellos. Porque te van a dar vuelta en lo banal. Porque te salen con el cuento de que, bueno, es que tenemos que esperar que la comunidad internacional, hicimos el documento y llevamos a la ONU y llevamos a la OEA. ¿Qué significa eso? Que están delegando a un tercero la conducción política de un fenómeno que no se lo puedes delegar a nadie. Fíjate que en el momento donde se estaban esperando que
contaran los votos, que el gobierno presentara los resultados de los votos, las famosas actas, que la misma María Corina no le dijese al pueblo que iba a ser un fraude anticipadamente, diciendo, mira, esto va a ser un fraude porque el Tribunal Supremo de Justicia está manejado por el oficialismo, está manejado por Nicolás Maduro y la dictadura, así que obviamente lo que sea que ellos presenten va a ser falso. Sí. Eso tendría que haberse dicho anticipadamente. No, pero ellos actuaron bajo el cuento de que si todos votan no hay forma de hacernos fraude. Pero es mentira, sabíamos que sí. Y finalmente en Venezuela lo que se necesita es eso que dijo Javier Milei acá en Argentina desde un principio, y es que, así como él dijo que una Argentina distinta no se puede construir con los mismos de siempre, una Venezuela distinta tampoco se puede construir con los mismos de siempre, como lo vienes contando igual de forma histórica, que nos vienes abriendo los ojos diciendo que desde hace más de 60 años viene el socialismo en Venezuela. Eduardo, vamos a ir a una pequeña pausa, luego vamos a volver un poco y vamos a hablar de cómo te ha afectado a ti personalmente toda esta lucha que vienes haciendo y cómo de alguna u otra manera llevó tu vida por otro rumbo, que capaz ya no te dedicas a lo que estudiaste y tu vida se vio ahora envuelta en una persecución política que te ha transformado básicamente en un luchador por la patria. Yo estudié primero ingeniería mecánica y luego estudié comunicación social. Okay. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más en Hablando con Rilo. Estás viendo Hablando con Rilo. Encuéntranos en Instagram y en TikTok como @RiloMúsico. @RiloMúsico. Continuamos con Hablando con Rilo. Continuamos en Hablando con Rilo y estamos con Eduardo Vitar. Y justamente te preguntaba, Eduardo, ¿cómo ha afectado todo esto tu vida personal, tu vida profesional? Porque entiendo que te cambiaron el rumbo, tus profesiones, tus carreras que en un inicio empezaste a estudiar, tuviste que dejarlas a un lado, tu familia tuviste que dejarla a un lado. Y básicamente la vida y esto te obligó a ser un defensor de la libertad en Venezuela. Sí, básicamente esto se ha convertido en el día a día, ¿no? Esta es mi vida, o sea, realmente mi vida ha sido Venezuela, luchar por la libertad de Venezuela. Mi norte es ser por lo menos una pieza clave, una pieza fundamental en la articulación de lo que sería la nueva Venezuela. No sueño en otra cosa que ver a mi país libre, no sueño en otra cosa que ayudar a reencontrar a 30 millones de venezolanos en el país, hacer que más de 25-30% de la población venezolana vuelva a Venezuela. Prácticamente es un desafío, pero que el precio que he pagado ha sido sumamente elevado. Mucha gente no conoce mi historia, mucha gente no conoce mi vida, no conoce el día a día. El que se ha acercado a estar conmigo 3-4 días viviendo esta movida, dice, a ti en un día, hay un amigo que hace días me recibió en su casa y me dijo, oye Eduardo, impresionante que en 1 o 2 días tuyos, conviviendo contigo acá en mi casa, me decía esta persona, 1 o 2 días tuyos es un año entero mío. O sea, en un día de 2 días te pasa de todo. Yo le decía sí, por la cantidad de comunicaciones, por la cantidad de personas importantísimas con las que estamos interactuando, cantidad de personas que nos consultan cosas sobre Venezuela, tareas que tenemos pendientes, cosas que estamos haciendo, planes que estamos trabajando. Entonces claramente que es duro y el sacrificio ha sido alto porque lo que más duele es poner en segundo plano tu vida personal. Yo en mi caso, por ejemplo, lo entendí hace muchísimos años, tempranito. Mis compañeros se iban a la discoteca, mis compañeros se iban a la playa y yo recuerdo en la secundaria, en la universidad, que se iban a la playa, a la discoteca y yo me iba a tumbarle una valla al chavismo. O sea, se iban a la universidad a hacer cualquier cosa, a estudiar, y yo terminaba la clase y decía, no, ya va, tengo que ir, no, que vamos a estudiar, no, pero ya va, tengo que ir a hacer tal cosa. Y básicamente creamos grupos grandes, hicimos grandes cosas, y eso queda como experiencia que lo vamos a contar a profundidad en el futuro. Sale una gran historia acá que puede terminar siendo inclusive una serie bien larga de cómo se logra con convicción transformar la cabeza de mucha gente, el pensamiento de mucha gente, inclusive un país, ¿okay? No, porque eso no sucede de la noche a la mañana.
Justamente te quiero preguntar si un ciudadano venezolano quiere ser parte de esta verdadera revolución, de esta verdadera resistencia Sí. que quiere recuperar a Venezuela, ¿qué debe hacer? Mira, primero que nada, hay mucha gente escribiéndonos en las redes sociales, inclusive mucha gente que me odiaba, ¿ok? Me escribía gente insultándome, maldiciéndome, sacándome de mi mamá, o sea, diciéndome de todo. En años anteriores, hasta el día de la elección inclusive. Había gente que en entrevistas, periodistas me preguntaban, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar mañana, Eduardo, después de la elección? Y decía, nada, no va a pasar nada. ¿Pero cómo que no va a pasar nada? No va a pasar nada. O sea, esto es un teatro. Y mucha de esta gente hoy está escribiendo, preguntando cómo me sumo, qué hago, me abriste los ojos. Hay muchos youtubers, inclusive argentinos, me quedé impresionado, inclusive antes de ayer, me quedé impresionado porque hay un youtuber muy famoso acá en Argentina que ha bancado muy duros por desconocimiento, ha bancado muy duro a María Corina Machado, ha bancado muy duro a la oposición a través de su espacio en YouTube, que es Fran Fijat, por ejemplo, que ha ayudado mucho en el tema de exponer lo que está pasando en la realidad venezolana, y que bueno, por desconocimiento y por no conocernos tampoco a nosotros, se dedicó en su canal de YouTube a exponer que María Corina Machado era la líder de la derecha y todo esto sin ser de la derecha. Y me meto ayer en una publicación mía y veo a Fran Fijat diciendo que ha despertado gracias a la información que estoy suministrando en las redes sociales. Eso para mí es un honor, es un orgullo, porque Fran Fijat para mí es un referente de lo que ha sido la batalla cultural en Argentina. Es un chico que está en la calle sin miedo, grabando y haciendo cosas en pro de la derecha argentina, en pro del mileísmo también, en pro de la libertad. Entonces, claramente que eso nos llena de satisfacción. Y mucha gente que nos escribe, le decimos, mira, hagan esto, léanse esto, búsquense estos referentes, hagan ejercicio político con las personas que tengan al lado, es decir, hagan grupos de 5 personas. Yo principalmente a las personas, más allá de todo, les pido que empiecen a buscar sus principios, sus propios principios. ¿Qué son? Entonces, cuando usted, por ejemplo, lee el profesor Olavo de Carvalho, va a entender cuál debería ser el comportamiento como ciudadano frente al mundo y frente a la situación que estamos viviendo hoy en la región y en todo el mundo. ¿Okay? Entonces, el profesor Olavo de Carvalho se mete inclusive con todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Se mete mucho también con lo que tiene que ver con esto de la opinión pública, ¿okay? que es recreada. La opinión pública es recreada. Tú estás ayudando con este programa a crear una verdadera opinión pública, porque tú aquí puedes tener a una persona contraria a mis ideas y luego me traes a mí y traes a otros. La persona crea su propia idea, ¿no? De lo que es la realidad. Ahora, cuando tienes canales bombardeando todo el día, baterías informativas, María Corina Machado, o Guaidó, o Maduro. O sea, obviamente, en esos medios nosotros no entramos. En esos medios no hay una disidencia de esas ideas. Entonces, lo principal es entender qué es la persona, qué son, para poder entrar. Porque yo, por ejemplo, yo no abro las puertas en mi movimiento para que entre todo el mundo. Porque nosotros no somos un partido político que está en búsqueda de militancia para ir a una elección. Sería gravísimo que yo abriría las puertas de mi movimiento para que entre acá una persona que no entienda los principios. Porque va a generar un choque de principios. ¿Ok? Es decir, si aquí entra una persona que siente que quiere estar en un movimiento de resistencia como el nuestro, va a decir, bueno, quiero estar ahí. Pero si cree que por la vía electoral van a sacar al régimen, va a decir, bueno, estoy con Vital, pero también estoy con María Corina. Entonces, eso aquí no lo aceptamos. Porque lo importante es tener una posición firme. Y estos principios que te leí hace rato, los que leímos acá hace rato, es prácticamente una cartilla. Esta es nuestra cartilla. Lo dice inclusive Eric Harris en su libro, que es el Decálogo de la Nueva Derecha. ¿Okay? Y los recomiendo buscarlo. En el Decálogo de la Nueva Derecha se habla claramente cuál debería ser el comportamiento de una persona que se diga de derecha. Entonces, si no entiendes lo que eres, ¿cómo se supone que vas a resolver el problema de los demás?
¿cómo se supone que vas a resolver el problema de lo que te está llegando lo que está llegando a ser una frustración? Vas a seguir frustrado, vas a seguir derrotado, vas a seguir perdiendo. Porque además, no es por cuenta propia solamente, es inducido. La ignorancia ha sido inducida. A la gente no le dicen, léete esto, léete aquello, busca información, edúcate, fórmate. A la gente le dicen fuerza y fe, vota, ten esperanza, vamos bien, hasta el final. Ese es el cuento de esta oposición, ¿no? Nosotros estamos diciendo a la gente, no me crea a mí, no me crea a mí, busque su verdad, entienda por qué está parado en un lugar equivocado, entienda que se puede caer al precipicio si usted sigue montado en ese autobús. Le están diciendo vaya hasta el final. ¿Qué significa hasta el final? Si hay un precipicio, usted se lanza. O si estamos ya en el último piso de ese edificio, usted se va a lanzar de allá en un helicóptero, va a esperar que llegue el helicóptero, va a esperar construir un paracaídas, o usted se va a lanzar al vacío porque no hay otra opción. Entonces hay que acabar el cuento de que no hay más nada. Es María Corina, es Guaidó, es Capriles, es eso y más nada. No hay más nada. No. Sí hay. Y yo soy de los que piensan que Venezuela puede ser reconstruida con una nueva clase política. Yo soy de los que piensan que yo prefiero educarte a ti, buscarte a ti como una persona, por ejemplo, me hablaste del deporte, fuera de cámara, me hablaste del deporte, porque yo me tengo que buscar al Potro Álvarez. ¿Por qué tenemos que buscar a estos actores que están validando algo que no nos conviene, en vez de buscarnos gente pura, gente limpia, gente que no esté contaminada con esas ideas, gente que verdaderamente haga algo por la grandeza del país, gente que quiera sacar el país del foso? Entonces, básicamente esa es mi visión. Yo no quiero rescatar a un Henry Ramos Ayud, yo no quiero rescatar a un Capriles, yo no quiero rescatar a un Maduro, yo no quiero rescatar a un Diosdado Cabello, yo no quiero hacer pactos, ni acuerdos, ni diálogo con ellos. Como te lo dije, hay que pasarle una planadora, un tanque a esta gente y dejar esta política a un lado, al olvido, enterrada. Justamente te quería preguntar que, desde tu perspectiva, ¿qué consideras que va a pasar el 10 de enero del 2025? Nada diferente a lo que ha pasado hasta ahora. Okay, creo que con esa respuesta te lo simplifico todo, porque es una ilusión venderle a la gente algo que no va a pasar. O sea, el chavismo está ahí porque el chavismo es de una naturaleza que esa oposición entiende, pero que mucha gente que cae en el cuento de la ilusión no entiende. El chavismo tiene una naturaleza y hay que contrarrestarlo entendiendo su naturaleza. No es convencional, no es un sistema convencional, es un híbrido. Entonces, el que sigue creyendo que a Maduro, no, es que a Maduro lo pegaron contra las cuerdas y tuvo que soltar los presos políticos. No, que Maduro lo pegaron contra las cuerdas y tiene que entregar el poder. No, que Maduro está haciendo esto porque está asustado. No. Todo lo que hace el chavismo es medido. Por ejemplo, uno de los libros que yo recomiendo leer al principiante que entra en estas ideas, que entra en el tema del combate contra una revolución, contra un sistema marxista, es el libro de Plinio. Es el tema de la revolución versus contrarrevolución. Es un libro fundamental. Habla de la tradición, de la familia y de la propiedad. ¿Okay? La única forma de combatir el marxismo, el leninismo, el granchismo, la única forma de combatir el trotskismo, todas esas ideas, es a través de una contrarrevolución. Nosotros no estamos haciendo una revolución. Porque ¿qué es la revolución? La revolución es caos. La revolución es desorden. La revolución es vamos todos contra lo que venga. No. Nosotros queremos una contrarrevolución. ¿Por qué? Porque la contrarrevolución es restauración. La contrarrevolución es restaurar lo que nosotros somos. Es decir, una nación de bases cristianas. Nacimos siendo una nación de bases cristianas, católicas. Nacimos siendo de ahí. Una nación que nació con principios republicanos. Una nación que pensó en la gente primero que en cualquier cosa. ¿Okay? Una nación que entiende que tiene que respetar la propiedad privada, que tiene que respetar la legítima defensa y todos esos valores. ¿Por qué Estados Unidos sigue siendo grande a pesar de los intentos de desnaturalizarla?
Porque se quedó arraigada a sus principios. Los principios están ahí. La gente, cuando algo se desvía, la segunda enmienda. Cuando algo se desvía, la primera. La gente sabe a lo que tiene que apelar. Te voy a nombrar varios personajes, varias personas de la política venezolana e internacional, y quiero que de la forma más breve me digas lo que piensas de estas personas. Vean, el primero es Juan Guaidó. Un corrupto. Corrupto traidor, ¿no? María Corina. Una traidora que va rumbo a ser la nueva Guaidó. Edmundo González. Un títere. Nicolás Maduro. Un narcotraficante comunista. Diosdado Cabello. El rey de los soles. Y del narcotráfico y de todo lo que tiene que ver con la perversión en Venezuela. Uno de los principales responsables de la desnaturalización del comportamiento humano en Venezuela. Porque, como te lo dije anteriormente, las naciones son lo que sus referentes son. Y cuando tiene una persona como Diosdado Cabello insultando, cuando tiene una persona como Diosdado Cabello todos los días malponiendo y diciendo prácticamente lo que decía Chávez, que robar es bueno, ¿qué queda para la población? Bueno, si él lo dice, yo lo hago. Entonces, esos son personajes que tenemos que aniquilar de la política venezolana. Javier Milei. Un grande, una persona que admiro, una persona que es un gran referente para la libertad y que va a ser prácticamente, es nuestra antorcha hoy en día en toda la región y en el mundo. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro para mí es un gran mentor, unas personas que tuve la oportunidad de conocer muy de cerca, por 7 años de amistad, tanto con él como Eduardo Bolsonaro, unas personas que tienen grandes principios, incorruptibles, personas que de unos valores que difícilmente se encuentran en la política. Donald Trump. Otro referente para mí, la demostración de que todo se puede, de que solamente hay que tener coraje, valentía, que hay que creer en Dios, que tenemos una misión en esta vida y que no podemos traicionar nuestros principios, que hay que mantenerse firme en ellos. Perfecto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Por tomarte el tiempo de venir, por darnos toda esa información valiosa. Espero que esto llegue a muchísimas personas. Amén. Para que muchos venezolanos abran los ojos, se saquen esa venda de esa falsa ilusión que genera la opoficción de Venezuela, sí, y que entiendan que hay algo mucho más grande detrás de todo esto y que también lo que hay que hacer también es mucho más grande para contrarrestar y hacer esta, como bien le llamas, contrarrevolución. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Él es Eduardo Vitar, estuvo acá en Hablando con Rilo y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos. Hasta la próxima ocasión. Hablando con